tomando en consideración, la gente, el gobernante que gana, siempre debe tomar en consideración una cosa, algo que nunca lo hicieron en Loja, por decir, solo vamos a comparar algo chiquito con algo muy grande. Ganaban con un mínimo porcentaje en Loja y hacían lo que les daba la gana. O sea, descuidaban, desoían, ignoraban que la gran mayoría de gente no los apoyaba. Debió haber sido una buena señal, doctor. Acá en Colombia por lo menos es como japan a japan, ¿no? O sea, los porcentajes son equilibrados, lo cual quiere decir que este hombre con algún grado de inteligencia debe hacer un buen gobierno. Una cosa que en política a veces se ve mal es el buscar acuerdos. Yo entiendo que los acuerdos, la palabra acuerdos es muy mal vista, especialmente en temas de asamblea, porque han habido cosas que quizás se han ido de las manos a lo largo de la historia. Pero normalmente los acuerdos se buscan pues entre facciones o entre grupos en los que no hay acuerdo. Están en desacuerdo, por eso se busca un acuerdo. Y esa es la base de la gobernabilidad. No se puede hacer un acuerdo entre los que ya están de acuerdo. Hay que hacer un acuerdo con las otras fuerzas políticas porque son importantes. Por eso están en la representación. Mire, el señor que perdió tuvo casi la mitad de los votos. Obviamente es un sector importantísimo de la sociedad y yo entiendo que solo nadie llega, entiendo que solo nadie tiene gobernabilidad. Siempre hay que buscar acuerdos. Un ejemplo clarísimo es lo que le está pasando al presidente Lasso, que se ha quedado solo porque ha dinamitado los puentes por donde podía pasar, los ha dinamitado. Él mismo, sí, así fue, así es. Entonces, claro, el tema de acuerdos se vuelve importante en el caso de Colombia y tendría que ser importantísimo en el caso de Ecuador, dada la crisis gravísima que estamos viviendo. Bueno, ahí hay que esperar nada más, como conversábamos con usted. Cuando un presidente entra a gobernar un país, pues el ciudadano adopta una posición prudente. De tiempo me refiero. Les da un tiempo prudencial para que desarrollen para que ejecuten las propuestas. En el caso de Ecuador, mire, por ejemplo, bueno, en el caso de Colombia entiendo que también le darán su tiempo prudencial. Acá en Ecuador se le dio, incluso nosotros cuando hacíamos análisis, comentábamos en la radio, había que esperar unos meses para ver cómo marca la cancha, qué es lo que va haciendo. Pero en nuestro caso ya ha pasado un año y nosotros ya tenemos claro de que todos los sectores con los que podía aliarse, buscar un acuerdo, un entendimiento que le permita gobernabilidad, estaban ya lejos de él. Ahora mismo se ha quedado solo. Entendemos nosotros que la situación se agrava con la movilización de los indígenas a Quito y yo espero, miren, esto es muy delicado, lo que hay que tener mucho cuidado cuando se dice, porque hay una ley, espero que la salida, cualquiera que sea constitucional, esté dentro del marco de la ley, porque Ecuador ya ha vivido en el pasado momentos terribles, momentos en los que cada 6 meses o cada determinado tiempo se votaba un presidente. Nosotros lo hemos elegido para 4 años, no está dando la talla, no está a la altura, no parece ni de lejos querer resolver la situación y los graves problemas de la ciudadanía. En ese sentido, lo que le tocaba era buscar acuerdos, pero como decía hace un momento, ha dinamitado todos los puentes por los que iba a pasar. La izquierda democrática, que en su momento era su aliado, tuvo la ocurrencia de dinamitar ese puente, especialmente con el ex candidato Herbas, acaba de hacerlo con gente que es parte de su bloque, lo hizo en su momento con los socialcristianos, y mire usted que en el caso de los socialcristianos fue muy grave, porque el presidente Lasso no tiene operadores políticos que tengan experiencia, que tengan peso, que puedan dirigir un proceso de este tipo. Y fue con ellos con quienes primerito dinamitó los puentes. Fue de ellos de quien primerito se divorció. Yo lo veía grave y mucha gente coincidía, porque si se quedaba sin operadores políticos, doctor, la iba a tener muy difícil. Ahí hay jóvenes muy brillantes trabajando con el presidente Lasso, pero que no conocen del tema político, que no conocen del tema de administración pública, y es más, que siempre han vivido en una burbuja. Es difícil de la noche a la mañana entender los tejes y manejes de este tipo de situaciones. Y lamentablemente yo, en este momento, yo lo veo contra las cuerdas, lo veo arrinconado. Esperemos a ver cuál es el desenlace en esta semana, pero esperemos que sea pronto, porque el país necesita moverse. Claro, pero justamente parece que estos grupos anárquicos, cuando lo ven que está más acorralado, más aprietan, más presionan.
es exactamente que en un partido de fútbol o en un ring, ¿no? Si le ve que ya está cansado, le dicen, pues, sigue, golpea más duro, estás a punto de derrumbarlo. No desmayes, no cedas. Ese es su problema, es como que fuéramos enemigos también de este país. Yo creo que el presidente Correa en su momento, cuando cometió errores y excedió en cambio él en el principio de autoridad, porque fíjese, las enormes contradicciones son antípodas que la política nos demuestra, ¿no? A Correa le sobraba la autoridad, a tal punto que se excedió. Lazo no tiene nada. ¿Cómo pudiéramos coger un poco, si la vida fuera más equilibrada, ¿no? Dale a Lazo, un hombre que parece Chompiras, ni le va ni le viene el Ecuador. A mí me desespera, ¿no? Ver tanta impavidez de este hombre, tanta indiferencia también. No, que eso es respeto a los derechos, sí, pero es que hay cosas que no puede tolerarse, ¿no? Hay que actuar con autoridad. Y entonces la cosa se pone difícil. Es que este país es de todos, pues, doctor. El problema es que aquí se lo ve como que el país fuera de Lazo. El tema yo creo que es bastante grave, especialmente esta semana. Mire, el día de ayer, estos días hemos visto cosas que sinceramente dejan preocupación, no, por la trascendencia y por lo que hay que entender lo que significa. Mire, toman la Casa de la Cultura en la mañana. Terrible, una cosa terrible. Al mediodía. En cambio, fíjese, querido doctor, por eso con ustedes, en cambio, para mí, la primera vez que lo felicito, en cambio, para mí, qué alegría, qué perfecto. Claro, pues se la tomaron los indígenas, secuestraron a los militares, a los policías, los golpearon, hicieron de la Casa de la Cultura una trinchera. Y ahora que se toma el Estado en orden, la policía, es terrible. Es que es el problema del Ecuador. Pues, bueno, yo lo veo terrible, ¿no? Por el hecho de militarizar aquello, pero más allá de esa diferencia, en la opinión, yo quería decir una cosa, que quizás es un poquito más de fondo. Mire, se allanan y toman la Casa de la Cultura en la mañana. Para el mediodía se arrepienten y para la noche deciden nuevamente volver a ingresar. Ya ve, esos actos dubitativos son los que le molestan a la gente, ¿no? Más que molestar, doctor, preocupan porque quien quiera que haya sido el que tomó esas decisiones, primero tiene un nivel de autoridad muy elevado. Yo no sé si sea el presidente. Segundo, demuestra una estabilidad terrible. Demuestra que no tienen idea de qué es lo que están haciendo, hacia dónde van. Y eso, doctor, para un gobierno. Pero será así que se repitieron, porque primero era un allanamiento legítimo, como allana la fiscalía viene, allana aquí, allana la misma Corte de Justicia. Bueno, bajo el tema de estado de excepción, ya, pero más allá de eso, doctor, no tiene sentido lo que están haciendo. Me refiero a ese tipo de decisiones, a esas fluctuaciones. Incluso sin estado de excepción, la fiscalía podría allanarse, hay una orden judicial. Con una orden judicial, pero claro, para eso hay un debido proceso. Exactamente, etcétera. Nada más. Yo entiendo que estos días la Asamblea revisará el tema del decreto de excepción, o si no la Corte Constitucional, el estado de excepción, porque hay cosas ahí de locura, doctor. Imagínese usted el tema en contra de la libertad de expresión, ponerlo en un decreto. Sí, pero se les fue eso también. Doctor, no se le puede ir a un asesor jurídico de la Presidencia de la República. O sea, eso se me puede ir a mí. ¿Por qué cree usted que hacen eso? Yo creo, doctor, que es la falta de experiencia, la falta de conocimiento de cómo se gestiona la cosa pública, básicamente. Mire, yo ahí ni siquiera le echo la culpa al presidente, porque el presidente no se pone a redactar el decreto. El presidente dice, ¿seguro está bien? Yo me imagino, ¿no? Seguro está bien, presta, firmo. Entonces, eso indica también, doctor, una falencia gravísima a nivel de equipo. Todo el mundo le está diciendo eso. Pero es que se lo vienen diciendo desde que empezó, y ya va más de un año y no hace los cambios debidos. Pero tendrá cuidado, por ejemplo, el de comunicación, el director de comunicación, un ex correísta, hermano de una ex asambleísta prófuga de la justicia. Cámbiala, doctor. Yo cojo la cambio enseguida y exactamente. pongo. Ese es el problema. Ya está. Exactamente. Eso es yo no sé quién sea, a quién usted se refería, pero señor Bonilla, le cambio. Que todo el mundo vaya a ver usted, todos los gente intelectual, amigos, le dicen, hombre, ¿por qué te llenas de estos enemigos adentro? ¿Por qué los tienes?
y le dicen y no corrige el hombre. Entonces parece que fuera como convenido, ¿no? Todas esas cosas no pueden ser como... Está a punto de caerse el hombre y no puede haber hecho un pero convenio de repente para le caerse. conviene pues caerse también. Tal vez a estas alturas, doctor. Pero bueno, Exactamente. tal vez. Porque cuando empezó, doctor, tenía el 70%, algo así, de respaldo popular, y eso es un tesoro, eso es oro en bruto que tiene un mandatario en la mano para emprender cambios. Eso le da el respaldo y el poder y la fuerza para arremeter contra aquello que está mal y en un corto tiempo cambiarlo. Lamentablemente, ese oro se le ha diluido, ya no lo tiene en la mano, ha sido como agua que se le ha escapado. Se desvanece. Y ahora mismo la mano ya la tiene seca, no tiene agua, no tiene lo que tenía al principio como capital político, y eso le está pasando factura. Yo en realidad, mire, no quiero ser pesimista, pero no le veo salida, mucho peor esta semana con el traslado, la movilización de los indígenas hacia Quito. O sea, la democracia, según usted, o explíquenos usted, de nada sirve la democracia o votar por un presidente para que gobierne mal o bien, sino que solo es cuestión de que los indígenas quieran o no. Es que debería servir, un grupo doctor. de indígenas resuelven si un presidente se va a la casa o no. O sea, ¿qué país puede ser este también, no? Por eso es que, doctor, en realidad yo no termino de entender cómo es que todo lo que tenía en la mano en su momento hace más de un año lo ha tirado. Porque ese capital político sirve, doctor, para entrarle con fuerza a los problemas más apremiantes que tiene la sociedad. Y esos problemas, doctor, básicamente son la falta de empleo y la falta de oportunidades, especialmente en el sector rural, que es de donde vienen estas movilizaciones, la mayor fuerza, porque también en la parte urbana hay. Pero ese tipo de cosas, doctor, no se han dado. Y aquí yo voy a volver a insistir en algo que ya hemos analizado muchas veces, porque el Estado tiene dinero guardado que no lo ha destinado a la reactivación de la economía. No era muy grave, doctor. Unos 4.000 millones de dólares, y eso lo dice mucha gente, destinados a reactivar la economía en el lapso de 2 años, permitirían tener niveles más o menos estables, incluso ir subiendo, porque aparte de eso ha mejorado muchos otros indicadores, el tema del precio del petróleo, el tema de las remesas que permiten sostener la dolarización. Era cuestión de ir en esa línea, doctor, pero esta gente es tan dogmática que prefieren ver perfectos los balances, los ajustes, los balances contables para presentarlos a la gente que en este momento... La mayoría de los periodistas le apuntan al ministro de Finanzas, que dicen que es uno de los principales enemigos que tiene el gobierno. Pero bueno, el presidente le ha dado su venia. Entonces... Él le ha dado el aval para que haga lo que quiere y le obedece. O sea, según el presidente cree que es bueno, ahí lo tiene. Todo el mundo, los analistas económicos, políticos, le dicen, hombre, cambia al ministro de Finanzas, ese hombre te está llevando a la quiebra a ti y al país. No cambia, no mejora, no hace correcciones, y en esas partes sí coincidimos con usted, ¿no? Yo creo que plenamente, doctor, porque... Lo que no coincidimos es que comete los errores que comete. Entonces los indígenas dicen que se tiene que ir y se va. No, pero yo no coincido con eso, doctor, yo soy demócrata. Pero debe serlo en esencia. Claro que sí, doctor. Lo que yo estoy haciendo es analizando la realidad. Yo no estoy deseando que se caiga. O sea, usted está avisorando lo claro, que se viene. Estamos haciendo un análisis de los hechos, básicamente. Yo no deseo que se caiga. Lo que deseo es que sea cual sea el resultado, sea constitucional, sea legal, porque no podemos seguir o volver a esa moda de, a través de un golpe, votar a un presidente cada 6 meses, cada 18 meses. Y viene el señor Borrero, que ya le dicen que eso se volvió también un conspirador a sueldo. Dicen que también le dicen, al igual que el ministro de Economía, que el vicepresidente pues es uno de los peores enemigos que tiene el presidente Lasso. Y fíjese, la historia se repite, toda la vida volvemos a lo mismo. Doctor, yo desconozco las actividades. Claro, con excepciones. Porque del vicepresidente Borrero, porque en realidad no se lo ve, no dice nada. No, pues que dicen que está a buen recaudo, que está hibernando, que se está entrenando ya para asumir el poder una vez que se lo entreguen. Y obviamente lo van a manejar. Una cosa que sí me llama la atención, doctor, es un reportaje que sacó La Posta la semana anterior, una grabación, un audio en el que se entiende que el presidente está interfiriendo en otra función del Estado. Eso fue bastante delicado, pero más allá de la noticia, que es muy delicada y que también es
digamos, una obligación del periodismo evidenciar este tipo de cosas. El timing. Cosa el hecho que tampoco es nueva, ¿no? Claro, el timing, el hecho de que coincida justo en el peor momento de la crisis que tiene el presidente, sí es un indicador de que hay unos sectores muy importantes de la derecha que ya le han quitado su respaldo, y eso, por supuesto, yo creo que va a ser decisivo, lamentablemente. No, al presidente le ha quitado el respaldo a todo el mundo. Todo el mundo, o sea, un presidente puede ser impopular, ¿no? Pero es el presidente. Yo coincido en eso. Pero es el presidente, o sea, si nadie lo defiende a Lazo, lo que se defiende es a la democracia, ¿no? Yo coincido, Y doctor. darle la oportunidad de que mejore, de que rectifique. Entonces vamos a ver que tenemos un buen presidente y deseamos que no se vaya nunca. No, pues que tiene que irse porque la Constitución le dice que se tiene que ir. Entonces lo mismo, y un presidente que es malo, pues nosotros lo elegimos y desgraciadamente debemos convivir con él. Solo un mensaje le leo, un mensaje. Dice, buen día, dice Freddy. No concuerdo con su criterio de que el gobierno no tiene quien lo defienda, pregunto. ¿Y el gobernador, los jefes políticos y los aspirantes a gobernadores y jefes políticos? A ellos súmele la cantidad de coordinadores y directores que colocó el presidente de Creo. Ellos son los primeros llamados a defender. Ah, sí, pero eso ya es otro. Es el mismo gobierno que está como Ese, gato panza arriba defendiéndose en este momento. Hay cosas, doctor. Gobierno panza arriba, fíjese. Sí. Yo conocí hasta un panza rota, pero no panza arriba. Me pareció interesante. Gobierno panza arriba. Y ya no puede de ahí, ya no puede. Ya no puede. Yo espero, doctor, que la salida sea constitucional. Yo para nada le deseo un golpe, porque eso, insisto, mancha nuestro historial democrático. Ya ha tenido demasiadas manchas, no creo que podamos soportar una más. Y yo quería ahí acotar algo muy sencillo, en realidad. El tema de la semana pasada decíamos, mucha gente, yo he conversado con amigos esta semana, que tienen una postura respecto a la marcha, ¿no? No digo que sea buena o que sea mala, porque no somos jueces para juzgar el pensamiento de la gente. Pero, claro, muchas veces en estos criterios que se emiten, que podemos construir, elaborar, no consideramos que nosotros, y aquí voy a repetir algo que dije la semana pasada, somos 6 millones, hay 6 millones de personas pobres. Y una persona pobre muchas veces no cuantifican o no saben lo que eso significa. Tiene $2.50 y algo más para diarios, pero para educación, salud, transporte, en Venezuela dice que viven con menos de 12 centavos mensuales. Yo me imagino que la cosa allá no es que esté, no es que sea el paraíso, por todo lo contrario. Y el Ecuador está mejor que Colombia, que Venezuela, que Perú, que Chile. ¿Es cierto eso o no? Sí, le cuento que en el tema colombiano, el giro que se ha dado en realidad implica o da esperanza a más de 20 millones de colombianos que están en pobreza. Mire, por ejemplo, son 45 millones de colombianos y 20 están en pobreza. Y allá es bien difícil, no se puede protestar porque asesinan a un dirigente social diario, a más de uno, un presidente barrial, un dirigente de una asociación que levanta la voz. Adiós. Sí, entonces, esperemos que eso, bueno, hay muchas cosas que se podrán mejorar, esperemos que vaya bien, esperemos que la elección sea acertada. Más allá de eso, a mí me preocupa mucho el tema Ecuador. Esta semana yo creo que es decisiva, yo creo que el presidente todavía tiene tiempo para rectificar. El problema es que si nos encerramos, nos encaprichamos, porque dialogar implica, doctor, que los dos lados, y no me refiero solo a los indígenas, me refiero a la sociedad en general, los dos lados dialogan y ambos están dispuestos a ceder un poquito, ir buscando cómo llegan a una conciliación. Y en este caso, el pueblo ecuatoriano ya ha cedido demasiado, doctor, los niveles de pobreza se han incrementado, no hay empleo, la delincuencia ha subido. Nosotros todos, yo le voy a ser sincero, mire, yo ando a veces, a mí me gusta salir a tomar café por ahí, a veces salimos con amigos, ahora con gente política que en las noches nos encontramos para conversar. Ya tenemos mucho cuidado al sitio al que vamos o cuando vamos a algún lugar desde estos asaltos que hicieron hace unas semanas acá arriba. Ya no se vive tranquilo y eso que en Loja la situación todavía no está tan complicada como en el resto del país. Entonces, doctor, esperemos que por el bien de la patria esta semana se sienten de verdad a dialogar entendiendo el concepto en su máxima expresión, en su máxima amplitud y cedan y podamos encontrar una salida a este conflicto que por lo pronto nos tiene paralizados. Claro, no, interesante, muy interesante. Es que todos debemos conocer esto, conocer la geopolítica. Incluso usted recordará a un expresidente de Egipto que le dio la mano, conversaron
con un expresidente que también, los dos están bajo tierra, el de Egipto y el de Israel, pero no fue hace mucho, apenas unos 100 años. Lo asesinaron. Lo asesinaron en plena tribuna. En plena tribuna, grupos radicalistas, un soldado, me parece que era islamista, le pegó una ráfaga de tiros ahí, en plena tribuna. Cuando alguien quiere conversar, hay otros que se oponen. O sea, qué difícil que entonces seguido le dicen traidor. Qué compleja que es la política. Hacer política pública es súper complejo. Mire, por ejemplo, en el tema de pasajes del que ya se está hablando en Loja. Siempre que se hace política pública va a haber un beneficiado y probablemente un perjudicado. Si hicieron alza de pasajes, que yo creo que es lo que están mirando a ver estos días, analizando, va a haber un beneficiado, pero va a haber un perjudicado. Entonces, más allá de eso, ese es el quehacer político. Yo, doctor, quería terminar comentándole una cosa, así, un dato general. Nosotros tenemos que entender el sistema en el que vivimos muchas veces, y a veces eso no se entiende. Nosotros vivimos en un sistema, es una sociedad de consumo. Hay bienestar económico si la gente consume y tiene dinero. Bueno, así es el capitalismo. Por supuesto, es un capitalismo. Y ahora mismo usted habló de geopolítica hace un ratito, y se vienen momentos, para ser bueno diría inestables, de inestabilidad global. Y necesitamos un gobierno ya fijo ahí, que esté bien sentado en Carondelet y que vea las señales de los tiempos que vienen desde fuera porque son cambiantes. Les pongo un ejemplo. Eso son malos tiempos, es cierto. Les pongo un ejemplo. Nosotros vendemos $100 de camarón a los Estados Unidos. Pues eso nos cuesta mucho trabajo. Trabajadores que madruguen, que estén cuidando las semillas. La producción es gigante. Hay que producir. Al final producimos $100 de camarón y se los vendemos a los Estados Unidos. ¿Cuánto le damos nosotros? $100. ¿Cuánto nos dan ellos? 14 centavos. Nos pagan 14 centavos por $100. ¿Por qué? Porque ellos en la noche fabrican un billetito de $100 y el costo de fabricación de ese billete es de 14 centavos. No tiene respaldo. Y ese billete nos lo dan y nosotros muy contentos hemos vendido nuestros camarones. Yo comento esto porque en este momento en el mundo está en juego eso, el sistema. Estamos pasando. El sistema monetario. Claro, estamos pasando de un sistema basado, incluso Vladimir Putin estos días decía, de un sistema basado en activos irreales a un sistema basado en activos tangibles. Entonces lo que tiene Estados Unidos es un sistema basado en activos irreales, porque ellos fabrican un billete y lo mandan al mundo y nosotros les enviamos nuestra fuerza de trabajo. Lo que están pasando en este momento con Rusia y China es de que intentan cambiar aquello. Va a ser durísimo, va a generar un conflicto. Pero no debe ser tan fácil si no ya lo hubiesen hecho. Por supuesto que no, pero va a traer consecuencias para toda la humanidad. Y nosotros necesitamos un gobierno que, decía hace un rato, esté ya bien sentado, estable, con respaldo popular en Carondelet, y que esté listo a escuchar esas señales de los tiempos, a esa inflación global, a esa falta de insumos para el agro, etcétera, para tomar medidas, para ver cómo nosotros podemos compensar aquello y no resultar con los niveles de afectación que resultan otros países. Ajá. Estuve rebobinando la mente cada vez que hablaba con usted para acordarme del presidente egipcio Anwar el Sadat, se llamaba, un negro, buena gente. Lo creían mucho los egipcios. Siempre me repito a este hombre, era un hombre de paz. Gracias, doctor, gracias, quedo muy agradecido. Un gusto haberle acompañado, nos vemos la semana siguiente.